Congreso de la República. Ahora sí, estamos en estudios con el profesor e investigador, jefe del área académica además de finanzas de Centrum Católica, el profesor César Álvarez, un homónimo por si acaso, con quien vamos a hablar del índice de competitividad en las regiones. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenos días a todos. Sí, Centrum Católica publica periódicamente, y esta oportunidad, el índice de competitividad regional del Perú 2014. Este índice es muy importante porque nosotros tenemos que poner a razonarnos en que nosotros no podemos ser competitivos nacionalmente si no somos competitivos regionalmente. Entonces, un poco de las partes del todo, cómo funciona esta sinergia, ¿no? Si no estamos bien por dentro, ¿cómo vamos a pretender estar bien en una totalidad? Así es un principio físico, ¿no? Nadie puede transmitir calor si no lo tiene adentro. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, este índice de competitividad es una herramienta que Centrum Católica pone a disposición de la comunidad política, los agentes económicos, las empresas, las regiones, la sociedad en general, como una forma de llamar la atención y tomar elementos para que uno pueda tomar mejores decisiones. Los resultados de este índice de competitividad nos arrojan aspectos muy interesantes. En primer lugar, la situación de competitividad regional del Perú continúa agravándose, es delicada. Es delicada porque de alguna manera se constata que no hay una interacción entre las diferentes regiones. Eso genera un problema de interacción o formación de mercados internos, que en la práctica, si queremos ser competitivos nacionalmente, nos aumenta los costos logísticos. La falta de conexión entre regiones nos aumenta los costos logísticos. Vamos a algunos casos ejemplos, por citar algunas regiones. ¿Cuáles se han desarrollado menos? Claro, por ejemplo, tenemos algunas regiones que en conjunto persisten en tener un menor desarrollo. Está Cajamarca, entre ellos, está Huancavelica, está Apurímac y Ayacucho. Entonces, estas regiones van en pelotón, si se quiere, o agrupadamente, y en forma persistente, manteniéndose en un estado de colocarse o ubicarse a un menor desarrollo relativo con respecto a las otras regiones. Digamos, un nivel de estancamiento, no logran desarrollarse. No logran desarrollarse. ¿Y esto es debido a qué? Paradójicamente, estas regiones, como el caso de Cajamarca o el caso de Apurímac, por ejemplo, tienen recursos naturales inmensos. Solamente en Cajamarca, yo creo que está de más decir, tenemos dos proyectos, de Galeno, tenemos el Conga, estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares que están ahí, ¿no? Entonces eso choca con el elemento institucional, la parte de los gobiernos regionales. Entonces, sí, se va a desarrollar estos proyectos, se van a desarrollar estos proyectos o no se van a desarrollar estos proyectos. Entonces ahí genera una preocupación. Pero vayamos a algunas características primero de manera general. La primera es que se constata que en la región central del país, que siempre encabeza el mayor desarrollo de competitividad, es Lima. Pero Lima también se constata una situación paradoxal, increíble. Tenemos la región Callao, un gobierno regional con un presidente regional. Tenemos Lima Metropolitana, una región independiente cuyo presidente o presidenta es el alcalde o la alcaldesa. Y tenemos la región Lima Provincias. Entonces tenemos tres regiones superpuestas que poco interactúan entre ellas. Entonces, tres regiones en una, prácticamente. Prácticamente tres regiones en una, lo que genera una congestión. Y no siempre se ponen de acuerdo. No siempre se ponen de acuerdo. Y estamos viendo de que en otros países, como el caso de Francia recientemente, las regiones se están reduciendo para darle competitividad. Entonces, mientras acá en el país se está aumentando, paradójicamente, ¿no? Por otro lado... Pero además Lima forma parte de la costa, ¿no? Del norte. Siempre se piensa que el pilar de la economía está por el norte del país. ¿Sigue siendo así o no? Este índice nos arroja un resultado sorprendente, porque nosotros estábamos convencidos, así subjetivamente, que era el norte del país que tenía una ventaja competitiva en términos de regiones. Pero cuando lo vemos al interior de los índices, los pilares, las variables, vemos que el mayor desarrollo relativo, o sea, la competitividad, está en la parte sur, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Que de alguna manera esta región sur es la que ha aumentado en su desarrollo relativo, ¿no? ¿Cómo se ha dinamizado mal la economía de estas regiones? ¿Por qué hay esta variación tan significativa? Porque de alguna manera están desarrollándose un conjunto de proyectos
con una perspectiva más a largo plazo. Por ejemplo, tenemos el caso de Arequipa, ¿no? En Arequipa hay una presencia de inversión extranjera, una presencia de inversión con una perspectiva más a largo plazo y la expectativa que algunos proyectos como el caso de Cerro Verde pueda concretarse. Entonces, en Tacna también es una situación que compite un poco con Arica y que de alguna manera le ha permitido lograr ese desarrollo relativo. No hablemos de Ica, ¿no?, que está al costado, a pesar de tener problemas de infraestructura, ¿no?, que es un poco lo que caracteriza a casi todas nuestras regiones, ¿no? O sea, en estas dos caras de la moneda tenemos una dispersión bastante significativa, ¿no? Un hecho es que han cambiado, digamos, el sistema de regiones. Ahora ya no necesariamente el norte tiene la preponderancia, ahora lo tiene el sur. Pero en estas caras de la moneda, profesor, ¿qué es lo que logramos determinar? ¿Qué es lo que está incidiendo o impactando en este sistema de crecimiento de las regiones? ¿Pasa por un tema de gestión pública? ¿Pasa por un tema de corrupción? ¿O qué factores lo determinan? Bueno, hay varios elementos, ¿no? El primero es que se constata que el mayor desarrollo competitivo de las regiones es en la costa, ya no solamente en el sur, sino en las regiones del norte. Entonces, hay una mirada que se tiene siempre sobre lo externo. Entonces, lo que nosotros debemos buscar, o pensamos que debemos buscar, es mirar lo interno. Estamos viendo que lo externo está presentando problemas. Hay una reducción sostenida de los precios de nuestros minerales que estamos exportando. Nuestra base económica, nuestro motor, que es la minería, que es un motor que debemos continuar desarrollándolo, pero una nave no puede estar sostenida en el aire con un solo motor. Tiene que tener por lo menos dos motores. Entonces ahí está bien lo que está haciendo el gobierno, intentando de buscar la diversificación productiva a través de crear otros motores de la economía. Pero se ha perdido una valiosa oportunidad, porque todo este tiempo que hemos tenido bonanza económica, hemos estado un poco adormitados, un poco dormidos, hemos perdido un valioso tiempo. Pero todavía podemos, dado que esta situación nos está llevando a que este año tengamos una tasa de crecimiento bastante baja, comparando con las anteriores, nosotros, si no resolvemos un dilema importante en el país entre el despegue realmente de la nación o mantener el status quo, nosotros podemos continuar con esta situación de estancamiento y reproducir a otras regiones. ¿Eso está afectando en el mercado laboral, en el mercado de trabajo de las regiones? Sí, en estos momentos, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y específicamente en el Perú lo podemos ver en la discusión diaria, es el tema de la flexibilidad laboral. El tema de la flexibilidad laboral es un tema que está presente en la discusión actualmente. Sí, el caso del Perú, donde la flexibilidad laboral va a ayudar o no a la competitividad de las regiones. Hay regiones donde el subempleo, que es un tema que va al costado del desempleo, es importante, es mucho más importante y mucho más grave, como el caso de Ayacucho, por ejemplo, o el caso de Apurímac, ¿no? Esos son casos emblemáticos. ¿Urge, cree usted, una nueva regionalización, replantear este sistema que, según lo que ya estamos descubriendo, no ha sido tan bien diseñado, no ha cumplido los propósitos y los objetivos con los que se había planteado? Efectivamente, encuestas que se han hecho y se han sido publicadas demuestran que un porcentaje importante de la población coincide en que la regionalización actual es un fracaso. Hay que decirlo en esos términos, es un fracaso. Y debemos tener por principio que un error no se debe corregir con otro error. O sea, sobre ese fracaso no se puede estar construyendo. Entonces, eso nos obliga a repensar y poner en prioridad el tema de la regionalización y descentralización en el país. Ese es un tema que debe ser prioritario. Vuelvo a repetir, si nosotros no pensamos en términos de perspectiva como nación, como país, no solamente para el corto plazo, sino para futuras generaciones, nosotros vamos a perder competitividad. Ya estamos perdiendo competitividad internacional, ¿no? En World Economic Forum o lo que es el Doing Business, nosotros estamos descendiendo en competitividad. Pero vamos a descender más si no atacamos este problema del desarrollo regional y la competitividad de las regiones. Pero no solo esto, ¿no? O sea, además de todos los problemas propios del mercado internacional y todo, hemos repetido ya hasta el cansancio esta cifra de todos los presidentes regionales que tenemos, 19 al menos están cuestionados, 4 están en prisión. Entonces, esa imagen a nivel del mundo, a nivel país, lógicamente que también impacta, ¿no? Justo, mire, en la economía existen 3 grandes agentes, o la sociedad en general. Todo lo que es el proceso económico, la parte económica, todo lo que es el Estado, la institucionalidad y lo que es la sociedad. Cuando la velocidad de crecimiento de la economía está llevando a un ritmo alto, de alguna manera que la velocidad de crecimiento del Estado, de las instituciones, sea un poco menor, casi no se nota.
Pero cuando se reduce el crecimiento de la economía, ahí se nota y salta el tema de la institucionalidad. Y hoy día el problema central es de la institucionalidad. Y este problema se pone grave porque nosotros, si tenemos alguna característica importante como sociedad, vemos que en estos últimos 15 o 20 años, para llegar a un mayor horizonte, ha habido un crecimiento de la clase media. En estos momentos tenemos una clase media que abarca el 40% de nuestra sociedad. Esa clase media que ha ascendido, ¿no? y es aspiracional, ha tomado el ascensor social, ya sea por formación profesional o por participar en empresas, etcétera, se va a ver que su situación tiene un riesgo, porque se encuentra en una situación extremadamente volátil. Al descender la economía van a perder sus ingresos, van a perder la posibilidad de sostener esa calidad de vida, entonces van a descender. Pero habiendo adquirido ya un estatus y una perspectiva, va a ser difícil descender. Nadie quiere descender. Y eso va a originar problemas importantes acá de violencia, movilización social, de cuestionamiento. Entonces, frente a eso se encuentra con una institucionalidad que no responde a esas expectativas, porque ha sido mal diseñada, ha sido mal planteada como entidad, no se está pensando en términos de lo que es la regulación. ¿Quién regula a las autoridades regionales? ¿Quién regula a lo que son las presidencias regionales? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién fiscaliza? La Contraloría parece que está quedando que debería llevar un control. Todavía. Entonces, lo que se está constituyendo es que se vuelve se ha vuelto una expectativa de lograr el poder y un acceso inmediato a los recursos que genera. Don César Álvarez, con este estudio que es de Centrum y por supuesto valiosos también los aportes, lo tendrán en cuenta algunas instituciones, ¿alguna sugerencia en términos ya finales de esta entrevista? Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación oficial, detallada de este índice a fines de este mes. Hay una convocatoria que se está haciendo en el Hotel Westin, entonces hay una publicidad que estamos presentando. Entonces vamos a discutir a detalle cada uno de estos resultados, los pilares que los sostienen, los factores que integran esos pilares, cuáles son las variables que integran esos pilares y algunos aportes o recomendaciones que nosotros estamos planteando para una discusión. Por ejemplo, reactivar la economía. ¿Hay otras medidas? Por supuesto. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, nos encontramos que la última tasa de crecimiento con la cual vamos a finalizar en el 2014 es 3.1%. Y nosotros estamos viendo que en menos de 2 meses está variando de 4.5, 4, 3.8, 3.5 y ahora viene 3.1. En menos de 2 meses. Esto pues genera un problema de expectativas. Entonces, incertidumbre frente a la inversión privada. Entonces, la inversión privada, que es la que dinamiza esta actividad económica en general, se encuentra pues un poco preocupada por esta variación constante. Entonces, ¿qué es lo que queda para activar la economía, darle una dinámica? La inversión pública y incrementar el consumo, o también trabajar con el tipo de cambio para las exportaciones. Consumo interno. Pero, ¿qué es lo que pasa con la inversión pública? Si nosotros vemos los coeficientes de ejecución de la inversión pública, nacional y regional, están en el 50%. O sea, ya no es un problema de recursos, tenemos recursos. Antes problema de manejo. Ahora tenemos el problema de gestión. Hay un problema de gestión pública al interior de todas las regiones y también a nivel de autoridad nacional. Ahora, con respecto al tipo de cambio para favorecer las exportaciones o tratar de manejar la parte externa, es un manejo que acaba de anunciarse a través del BCR, pero entra el problema del consumo. Entonces no podemos vivir todo el tiempo del consumo, tenemos que trabajar algo que nos genere riqueza. A largo plazo, sobre todo. En estos momentos, una política económica efectiva, buena, debe ser orientada a la generación de riqueza, ¿no? Reducir la desigualdad y buscar la prosperidad de la población. Entonces, eso es un poco los elementos Vamos a ver centrales. cómo cambian esos índices con las nuevas autoridades regionales que ya tenemos, pero si el sistema sigue igual, posiblemente las cifras no varíen mucho. Muchas gracias, don César Álvarez, por estar esta mañana aquí, jefe del área académica de Finanzas y Economía de Centrum Católica, comentando el índice de competitividad regional en el Perú. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos de inmediato.